Hola a todos. Hoy una receta súper económica, muy saludable, fácil de hacer y sin horno. Galletas crocantes sin harina ni grasas y con mucho sabor. Si quieren aprender a hacerlas, no se vayan porque comenzamos. Esta receta solo lleva 3 ingredientes. Les daré sustitución para cada uno de ellos. Yo trato de darles sustituciones, pero no siempre se puede, por lo que les pido comprensión si no lo hago. Usaremos un huevo mediano alrededor de 65 gramos, que pueden sustituir por huevo de linaza. Fue lo que mejor me funcionó al hacer pruebas. Semillas de girasol que son ricas en potasio, que ayudan a regular los niveles del agua en el cuerpo y por ello benefician mucho a las personas con hipertensión y pueden ser sustituidas por láminas de almendras pero sin piel. Y el ingrediente estrella son las espinacas, unas 4 hojas grandes, bien lavadas y desinfectadas. Pueden usar acelgas si lo desean, y eso es todo. Ahora vamos a moler las semillas de girasol en la licuadora o en un procesador hasta dejarlas bien finitas. Deben quedar así, bien moliditas, y si van trozos grandes no se preocupen, pero traten de moler lo mejor posible. Las molí alrededor de 1 minuto a velocidad alta, pero parando para remover con una cuchara. Ahora vamos a reservar. Volveremos a usar la licuadora, pero no hay necesidad de lavarla. Este polvito es el de la molienda de las semillas y no afecta. Agregamos primero el huevo o la sustitución del huevo. Luego las 4 hojas de espinacas y llevamos a licuar por el tiempo necesario hasta ver que las espinacas se hicieron licuado. Vertemos en un recipiente amplio y miren la consistencia, así debe de quedar. Ahora hay que agregar a este licuado las semillas molidas, pero lo haremos de a poco. Hay que ir tratando de que se vayan humedeciendo todas las semillas. Lo haremos así hasta terminar con toda la molienda. Se va a poner realmente pesada, pero no intenten agregar líquido. Aguántense un poquito, así debe de ser. Si observan, a mí me quedaron pedazos de semilla grandes, pero no me afectan en nada. Claro, si son unas poquitas. Miren, aquí se ve, y creo que es la única. Lista nuestra masa, ahora a preparar el sartén. Yo usaré un comal cuadrado solo por estética. Tiene antiadherente y es medio grueso, pero puede ser un sartén redondo, no hay problema, o pueden hornear si lo prefieren. Hay que engrasar perfectamente. También hay que engrasar una palita o también pueden usar agua y humedecer un poco cuando sea necesario. Colocamos toda la masa en el sartén o en el comal. Y comenzamos a extender dejándola de unos 3 milímetros de grosor y solo cuando sea muy necesario podemos humedecer la palita. No es bueno agregar tanta agua. Y medimos el tamaño deseado para comenzar a marcar los cortes. No necesitan cortar tan profundo, solo hay que marcar. Hay que hacer cuadritos tipo galletas de snack. Con un tenedor hay que pinchar 3 veces cada cuadrito. Esto es muy importante aunque no lo parezca. Este paso sí es opcional porque es mera decoración. Agregaré ajonjolí solo para que se vean bonitas. Y vamos a cocinar según las instrucciones que les dejo escritas a continuación. También vienen los datos de horneado, así que pongan pausa para poder leerlas.
Después de 10 minutos se verán estas manchas, es que ya están cocidas y hay que darles la vuelta. Miren, aquí se ve lo doradito. Yo me ayudaré de una pala grande, pero hay que darles la vuelta con mucho cuidado porque se pueden quebrar. Ahora a cocinar el resto del tiempo. Luego de esto apagamos el fuego y dejamos enfriar súper bien para que endurezcan. Ahora sí, listas mis galletas. Solo hay que voltear con cuidado para comenzar a cortar por las marcas. Se cortan súper fácil. Si las dejan enfriar, se endurecen y quedan bien crocantes. Si quieren hacer este tipo de galleta pero con avena, en el primer comentario les dejo ese video. Y pues miren más de cerca cómo quedaron estas galletas para snack o para acompañar sus comidas. No le piden nada a las galletas comerciales o a las de trigo. Súper crocantes. Bueno, hora de la sacrificación, con su permiso. Ni sal necesitan. Bueno familia, espero la receta de hoy les haya gustado mucho y me ayuden compartiendo este video con más personas. Si me ven por primera vez, los invito a suscribirse gratis. Pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Muchas gracias por estar conmigo. Les mando abrazos fuertes, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.